En la emisora Radio Belén nadie contestaba al teléfono después de las 11 de la noche, pero la luz de la cabina 3 seguía encendida hasta el amanecer, y quien pasara por la calle podía escuchar, saliendo de las paredes, una voz que ya no pertenecía a nadie vivo. Corría el año 1962 cuando Noor Hassan cruzó por primera vez las puertas de aquel edificio, de ladrillo oscurecido por el hollín de la ciudad. Tenía 16 años y una beca de aprendiz que su padre había conseguido a costa de humillarse ante el director de programación. Noor no quería estar allí. Quería estudiar, quería salir de aquel barrio donde el humo de las fábricas teñía el cielo de un gris permanente. Pero el dinero no alcanzaba y la radio pagaba, aunque fuera poco, por barrer estudios y ordenar cintas. El primer día, el encargado de mantenimiento, un hombre llamado Yusuf con las manos manchadas de tinta y cera, la llevó por los pasillos estrechos, le mostró la sala de máquinas, los rollos de cinta magnética apilados como huesos en estanterías de metal, y le advirtió, casi como quien recita una norma administrativa, que jamás, bajo ningún concepto, entrara sola a la cabina 3 después del anochecer. Noor preguntó por qué. Yusuf se limitó a encogerse de hombros y decir que esa cabina tenía problemas de instalación eléctrica, que los cables estaban viejos, que era peligroso. Pero sus ojos no decían eso. Sus ojos decían algo que él no quería nombrar. Durante las primeras semanas, Noor se acostumbró a la rutina. Llegaba al atardecer, cuando el sol se hundía detrás de las chimeneas, y trabajaba hasta pasada la medianoche ordenando las grabaciones del día, etiquetando cintas, limpiando los cabezales de las máquinas. Le gustaba el olor del lugar, una mezcla de polvo caliente, aceite de máquina y el perfume rancio del papel viejo de los guiones. Le gustaba también el silencio de los pasillos vacíos, interrumpidos solo por el zumbido constante de los transformadores. Pero pronto empezó a notar algo extraño en ese silencio. A veces, mientras guardaba las cintas del noticiero nocturno, escuchaba, muy débil, casi como un eco que no debería estar ahí, fragmentos de una voz masculina saliendo de la cabina 3. No era una voz que reconociera. No pertenecía a ningún locutor de la emisora. Hablaba con una cadencia extraña, pausada, casi ceremonial, como si estuviera leyendo algo escrito hace mucho tiempo. Noor se acercaba a la puerta, apoyaba la oreja contra la madera fría, y la voz se detenía de golpe, dejando solo el zumbido eléctrico de siempre. La primera vez pensó que era su imaginación. La segunda vez pensó que algún locutor se había quedado grabando tarde. Pero la cabina 3, según el horario oficial, llevaba meses fuera de servicio. Una noche de octubre, mientras la lluvia golpeaba los cristales altos del edificio y las calles se habían vaciado de gente, Noor encontró sobre la mesa de edición una cinta sin etiquetar. Estaba fría al tacto, más fría de lo que debería estar cualquier objeto en aquella sala recalentada por las máquinas. La sostuvo un momento, dudando, y finalmente decidió llevarla a la sala de reproducción para escuchar qué contenía. Al darle al play, lo primero que se escuchó fue estática. Luego, entre el ruido, una respiración. Y después, una voz de hombre, grave, pausada, que decía su nombre. Noor Hassan. Detuvo la cinta de inmediato. El corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor, la sala vacía, las luces parpadeantes, el reloj de pared marcando las 12:15. Nadie en la emisora sabía su nombre completo, apenas llevaba unas semanas trabajando allí, y desde luego nadie había grabado nada con ella. Volvió a poner la cinta, esta vez con las manos temblando. La voz continuó, como si hubiera estado esperando a que ella regresara. Dijo cosas que no tenían sentido. Habló de un programa que se emitiría dentro de 3 días, un especial de medianoche sobre la desaparición de una joven llamada Noor Hassan, presentado por un locutor cuya voz sonaba extrañamente familiar, aunque ella no lograba identificarla. La cinta terminaba con un silencio largo y luego, justo antes de que se cortara, una frase que se le quedó clavada como una astilla. Todavía no ha pasado, pero ya está grabado. Noor no durmió esa noche. Al día siguiente le contó lo sucedido a Yusuf, esperando que él le explicara alguna broma pesada, algún truco de los técnicos más veteranos para asustar a los nuevos. Pero Yusuf palideció al escuchar la descripción de la cinta. Le preguntó, con una voz que apenas era un susurro, si la había guardado. Noor dijo que sí, que la había dejado en su casillero. Yusuf le pidió que se la mostrara de inmediato, pero cuando llegaron al casillero, la cinta ya no estaba.
En su lugar había otra, distinta, con una etiqueta escrita a mano que decía, simplemente, segunda advertencia. Esa noche, Yusuf le contó, en voz baja, mientras miraba constantemente hacia la puerta como si temiera que alguien los escuchara, la historia de la cabina 3. Hacía 4 años, contó, un locutor llamado Rashid Farah trabajaba en la emisora presentando un programa de medianoche dedicado a relatos extraños, sucesos inexplicables, casos policiales sin resolver. Era un hombre metódico, obsesionado con la idea de que la radio podía capturar algo más que sonido, que podía capturar el tiempo mismo si se sabía cómo grabar en el momento adecuado. Empezó a experimentar con las cintas, grabando durante horas, superponiendo voces, intentando, según decía en sus notas privadas que después se encontraron, escuchar el futuro antes de que ocurriera. Una noche, Rashid entró en la cabina 3 y no volvió a salir. La policía nunca encontró explicación. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas selladas. Y sin embargo el hombre desapareció como si el aire se lo hubiera tragado. Lo único que quedó fue una grabación, encontrada semanas después, en la que su propia voz anunciaba, con toda naturalidad, la fecha exacta de un incendio que destruiría parte del edificio, un incendio que ocurrió tal cual lo había descrito, 2 años después de que él desapareciera. Desde entonces, dijo Yusuf, algunos empleados aseguraban escuchar su voz en las noches de tormenta, anunciando sucesos que después se cumplían con precisión escalofriante. Nadie quería trabajar de noche cerca de la cabina 3. Nadie, excepto los nuevos, que no sabían nada, hasta que empezaban a escuchar. Noor quiso reírse de la historia, quiso convencerse de que era una leyenda urbana inventada para asustar a los aprendices, pero la cinta con su nombre pesaba en su memoria como una piedra fría. Durante los siguientes 2 días evitó acercarse a la cabina 3. Se concentró en su trabajo, en ordenar los archivos, en mantenerse rodeada de gente durante las horas de más actividad. Pero la sensación de ser observada no la abandonaba. A veces, al pasar frente al pasillo que llevaba a la cabina, sentía un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Otras veces, al revisar las cintas del día, encontraba pequeños fragmentos de estática insertados donde no debería haberlos, como si algo se hubiera colado entre las grabaciones oficiales. La tercera noche, exactamente como decía la cinta, se emitió un programa especial de medianoche. Noor no lo había programado, no aparecía en ningún horario oficial, y sin embargo, cuando encendió por casualidad el receptor de la sala de descanso, escuchó su propio nombre saliendo de los altavoces, presentado por una voz que reconoció de inmediato como la de Rashid Farah, aunque nunca antes la había escuchado, aunque nadie le había mostrado ninguna fotografía ni grabación suya. La voz decía que esa noche, a las 12:15 exactamente, Noor Hassan entraría en la cabina 3 por su propia voluntad y no volvería a salir jamás. Noor corrió a buscar a Yusuf, pero el edificio, a esas horas, estaba casi vacío. Solo quedaban 2 técnicos en la sala de control principal, absortos en sus tareas, sin percatarse de nada extraño. Noor golpeó la puerta de la sala de máquinas, llamó a gritos, pero nadie respondió. El reloj del pasillo marcaba las 12:05. Decidió entonces hacer lo que cualquier persona sensata habría hecho, alejarse del edificio, salir a la calle, esperar a que pasara la hora fatídica en algún lugar seguro. Caminó hacia la salida principal, pero al llegar a las puertas de cristal, descubrió que estaban cerradas con llave, algo que nunca ocurría antes de la 1 de la madrugada, hora en que terminaba oficialmente la emisión nocturna. Probó otras salidas, la puerta de servicio, la ventana del almacén, pero todas parecían selladas. No con cerraduras normales, sino con una especie de resistencia invisible, como si el aire mismo se hubiera espesado alrededor de los marcos. El reloj marcaba las 12:02. Noor sintió que el pasillo se alargaba a su alrededor, que las luces parpadeaban en un patrón que no correspondía a ningún fallo eléctrico normal, sino a algo parecido a una respiración, un compás lento que la empujaba, paso a paso, hacia la dirección que menos deseaba tomar. Llegó frente a la puerta de la cabina 3 sin recordar exactamente cómo había llegado hasta allí. La madera estaba fría al tacto, más fría que cualquier otra superficie del edificio. Desde el otro lado llegaba un murmullo constante, no exactamente palabras, sino algo parecido a una grabación reproducida al revés, mezclada con fragmentos de voces superpuestas, entre las cuales, de vez en cuando, se distinguía con claridad su propio nombre. El reloj marcaba las 12:09.
Noor pensó en huir, en quedarse inmóvil, en gritar pidiendo ayuda, pero su mano, casi sin que ella lo decidiera conscientemente, se posó sobre el picaporte. La puerta se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese gesto exacto durante años. Dentro, la cabina no era la sala pequeña y polvorienta que recordaba de las descripciones de Yusuf. Era mucho más amplia de lo que el espacio físico del edificio debería permitir, con paredes cubiertas de estanterías repletas de cintas magnéticas que se extendían más allá de donde la vista alcanzaba a distinguir con claridad. En el centro, un micrófono antiguo colgaba suspendido en el aire, sin soporte visible, y frente a él, sentado en una silla giratoria, estaba un hombre de espaldas, vestido con ropa que parecía sacada de otra década. El hombre giró lentamente la silla. Su rostro era el mismo que Noor había imaginado al escuchar la voz. Un rostro que reconoció sin haberlo visto nunca, con los ojos hundidos y una expresión de cansancio infinito, como quien lleva demasiado tiempo repitiendo el mismo día. Rashid Farah le dijo, con esa misma cadencia pausada y ceremonial, que no debía tener miedo, que él tampoco había querido esto, que hacía 4 años había descubierto, por accidente, que las cintas de esa cabina no grababan lo que sucedía, sino lo que estaba a punto de suceder, y que al intentar comprender el fenómeno había quedado atrapado en un bucle donde el tiempo se repetía constantemente, donde cada noche se anunciaba a sí mismo el mismo destino, sin poder escapar jamás de la habitación. Noor preguntó, con la voz quebrada, si eso significaba que ella también quedaría atrapada allí para siempre. Rashid negó lentamente con la cabeza y le explicó algo que la heló por dentro más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado esa noche. Le dijo que la cabina necesitaba, cada cierto tiempo, un nuevo narrador, alguien que reemplazara la voz anterior en el ciclo de grabaciones, alguien cuyo nombre quedara impreso en las cintas antes de que el suceso ocurriera realmente. Él había sido el reemplazo de otra persona, muchos años atrás, un locutor cuyo nombre nadie recordaba ya, y ahora, según las reglas invisibles que gobernaban aquel lugar, le tocaba a Noor ocupar su puesto. Noor intentó retroceder hacia la puerta, pero descubrió que ya no estaba allí, que las paredes de la cabina se habían cerrado a su alrededor como una boca, dejando solo estanterías interminables de cintas etiquetadas con fechas futuras, algunas de las cuales llevaban su propio nombre escrito una y otra vez, con la misma letra ceremoniosa. Rashid se levantó de la silla, por primera vez, su expresión mostró algo parecido al alivio, mezclado con una tristeza profunda. Le explicó que en el momento en que ella se sentara frente al micrófono y pronunciara las primeras palabras de la próxima grabación, él quedaría libre, desaparecería del ciclo, y sería ella quien tendría que anunciar, noche tras noche, los sucesos que estaban por ocurrir en la ciudad, sin poder detenerlos jamás, sin poder advertir a nadie de manera que sirviera para cambiar el destino, porque las palabras dichas en esa cabina, una vez grabadas, se volvían inevitables. Noor sintió que las piernas le fallaban, que el aire se volvía denso, que el zumbido eléctrico de siempre se transformaba en un sonido parecido a una respiración colectiva, como si cientos de voces atrapadas en aquellas cintas esperaran, expectantes, el desenlace de esa noche. Miró el micrófono suspendido en el aire, la silla giratoria, las estanterías interminables, y comprendió, con una claridad aterradora, que no había escapatoria posible, que cada segundo que pasaba en esa habitación la acercaba más a convertirse en la nueva voz de la cabina 3. Lo último que Yusuf recordaría, al llegar esa madrugada y encontrar la puerta de la cabina abierta de par en par, la sala vacía, sin rastro de Noor ni de ningún hombre, sería un detalle que lo perseguiría el resto de su vida. Sobre la mesa de grabación, una cinta nueva, recién etiquetada con letra desconocida, llevaba escrito un nombre y una fecha, la fecha exacta de un suceso que ocurriría semanas después en la emisora. Un incendio, un apagón, una desaparición, siempre distinto, siempre preciso, siempre inevitable. Y aunque el director de la emisora ordenó clausurar definitivamente la cabina 3, selló la puerta con tablones de madera y prohibió a cualquier empleado acercarse a esa zona del edificio. Durante años, en las noches de tormenta, quienes pasaban cerca de esas paredes selladas aseguraban escuchar, saliendo desde el interior, una voz joven y femenina, leyendo con calma sucesos que aún no habían ocurrido, anunciando fechas, nombres, tragedias, con la misma cadencia pausada y ceremonial de quien ya no pertenece completamente al tiempo de los vivos, esperando, quizás, a que alguien más cruzara esa puerta y ocupara finalmente su lugar.